El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juntos por la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con él. Y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían, los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: ¿necesitan médicos los sanos, sino los enfermos? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de la carta a los Hebreos y el Salmo nos dan un mensaje supremamente especial de la palabra y de el ser sacerdote de Cristo Jesús, o sea, el sacerdocio real. No hay otro sacerdote, es Cristo Jesús. Él le participa su sacerdocio a los apóstoles, a Pedro y a los apóstoles. Pedro, como cabeza de la iglesia, le participa el sacerdocio a los papas a los obispos y los obispos a nosotros los sacerdotes. Pero el único sacerdocio real y pleno es el sacerdocio de Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y hoy, muy especialmente, el texto bíblico de esta lectura nos hace énfasis sobre la palabra del único y eterno sacerdote. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el fondo, donde se divide el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. El Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y así de contundente, como lo dice el texto bíblico, es su accionar. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, hijos, con sana intención, con buena intención, es más, con deseos de que la palabra eche semilla en mi corazón, nuestra vida no volverá a ser igual. Se los aseguro, hijos. Quien se acerca al texto bíblico, a la palabra de Dios, inmediatamente, o sea, con recta intención, con sana intención, el Espíritu Santo de Dios lo posee e inmediatamente abre tu mente, tu memoria, tu entendimiento y comienzas a degustar la palabra de Dios. Comienzas a fascinarte por lo que allí vas encontrando. Relatos simples que a lo mejor
en otros libros puedas encontrar, pero que por ser la palabra de Dios, Dios te da la gracia por su Espíritu Santo de poseer la sabiduría. Hijos, solamente la palabra de Dios transmite sabiduría. En los claustros educativos, colegios, universidades, donde quiera que te vayas a formar académicamente, vas a adquirir ciencia, vas a expandir el conocimiento, a estructurar el pensamiento, pero sabiduría no vas a adquirir allí. La sabiduría se adquiere en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, a través de la palabra de Dios. Esta palabra hermosa, que es como arma de doble filo, como espada de doble filo, que entra y deja un mensaje y al salir te deja otro. Solo para tu vida, solo para bien tuyo, solo para gloria tuya. Y por eso es la invitación, hijos. No nos debe faltar, hijos, en la mesita de noche, ahí al lado de la cama, donde colocamos el celular, donde colocamos la agenda, donde colocamos no sé qué otras cosas. Ahí en esa mesita de noche no debería ni estar el celular, ni nada más. Debería de haber un crucifijo, una imagen de la Santísima Virgen María, la palabra de Dios, un libro de los santos y el libro de la Santísima Virgen María. Ahí no debería haber absolutamente más nada. Son los medios más hermosos que el Señor puede utilizar, que Dios puede utilizar en tu vida y en la mía, para ir organizando el llamado vocacional, el llamado al servicio. No solamente cuando hablamos en la iglesia de llamado vocacional, tiene que ser para vivir una vida religiosa como consagrados. No. Tú y yo hemos sido llamados, somos llamados a una vida de servicio, a una vida vocacional, que hay dos sacramentos que se dedican sola y exclusivamente al servicio de la comunidad, del pueblo santo de Dios y de los hermanos, es otra cosa. Los dos sacramentos son el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Pero todos, por el bautismo, estamos llamados a evangelizar, a llevar el mensaje de la palabra de Dios, a dar todo lo que hemos recibido gratis. El texto bíblico de la carta a los Hebreos, hijos, nos deja la contundencia de que el único sacerdote es Cristo Jesús y que por su palabra todo ha sido organizado para gloria del Padre. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Esto a mi hijo me parece una hermosura, una maravilla. Esto nos debe alentar a nosotros esta vida y la otra para continuar fortaleciéndonos y luchando contra nuestras fragilidades y debilidades. Nuestro sacerdote sumo y eterno es capaz de compadecerse de tus debilidades y las mías, porque Él vivió la doble condición, la humana como la tuya y la mía, y la divina como la del Padre, por ser Dios. Entonces, hijos, cuando llega a nuestra mente la tentación, ¿yo para qué me voy a ir a confesar? Yo siempre he sido el mismo, yo no voy a seguir luchando,
yo no voy a seguir peleando con ese vicio, con esa situación. Yo ya no tengo arreglo. Y para acabar de ajustar, en nuestros hogares muchas veces se fortalece ese pensamiento que no es de Dios y que es del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es dañar la obra que Dios va a hacer, está haciendo o ha hecho en cada uno de nosotros. El demonio quiere destruirla y de la mejor forma que lo puede hacer es acusándonos, es hablándonos y es diciéndonos frente a nuestras debilidades que no tenemos ya misericordia de Dios, que no vamos a tener esa misericordia nunca más. Mientras que el texto bíblico, hijos, nos devuelve la esperanza, nos devuelve la fe. Yo se los he dicho en varias ocasiones. Dios es el dueño de la vida, de la luz, de la verdad. Y el demonio es el dueño de la mentira, de la oscuridad y de la muerte. Por eso para él no hay absolutamente nada bueno, sino todo detestable. Y fuera de eso, si viene de parte de Dios, con mayor razón. Y si es por amar, alabar, adorar y glorificar a Dios, más detestable te vas a volver. Y por eso va a tratar siempre de quitarte de ese camino maravilloso. Sino que ha sido probado el sumo y eterno sacerdote en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. No esperemos a que llegue el último momento. Comparezcamos, hijos. ¿Qué es el sacramento de la confesión? Es como acercarme a un juez a decirle: señor juez, yo quiero una rebaja de penas, yo quiero adelantar un proceso, yo me quiero entregar y quiero que se me adelante un juicio previo, yo quiero declarar todo lo malo que he hecho aquí ante usted, sin que todavía usted haya emitido la orden de captura. Yo vengo por mis propios medios, consciente, a realizar un juicio anticipado. Y es maravilloso, hijos, porque cuando uno se acerca a la confesión debidamente preparado, 10 días antes de la confesión, tú comienzas a prepararte con los 10 mandamientos, un mandamiento por la mañana y por la tarde una obra de misericordia, y eso te va a decir cómo estás viviendo. Luego programas la confesión y te vienes donde el sacerdote. Cuando te pones de frente al sacerdote para la confesión, es eso mismo, hijos, un juicio anticipado. Tú te estás adelantando al juicio final y le estás diciendo a Dios: Señor, por medio de este sacerdote, en este sacramento de la penitencia, yo quiero adelantarme a ese juicio final. Yo no quiero llegar a ese juicio con todos estos pecados, con todas estas situaciones oscuras, sino que quiero limpiarme ya en estos momentos. El sacerdote, tú le cuentas al sacerdote tus pecados, él, por la misericordia de Dios, te absuelve de tus pecados. El que perdona los pecados es Dios, no el sacerdote, que ahí viene el error que Satanás le ha metido a toda la sociedad y muy especialmente a los jóvenes, y es decirles: uno, ¿para qué se va a ir a confesar con un sacerdote más pecador que uno, con un ser humano más pecador que uno? Sí, es el medio que Dios ha puesto entre tú y él para que tú, por medio de él, le cuentes a Dios todos tus pecados. Dios es el que los perdona, y por ese ministro ordenado
te absuelve de todos tus pecados y te renueva la vida. Cuando recibes la absolución del sacerdote, hijos, se los aseguro, de los pecados que te acabes de confesar, nunca más Dios se volverá a acordar de ellos. Nosotros sí. Y continuamos todos los días machacándonos ahí, ay, es que yo, ay, es que eso que cometí, ay, es que esa situación no me atormenta. Mire, Dios, después de que te confiesas, borrón y cuenta nueva. Te lo aseguro que ni en el juicio final esos pecados que te acabas de confesar te van a ser tenidos en cuenta. Nunca más. Ya, para Dios no habrá absolutamente nada en su corazón de las ofensas que tú y yo le hayamos hecho. Por eso lo describe tan especialmente, hijos, este texto maravilloso. El sacerdocio real de Cristo es una gran bendición, lo más grande que nos ha sucedido. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar la misericordia del sumo y eterno sacerdote y encontrar gracias para un auxilio oportuno. No dejemos que llegue el último día. Y en el texto bíblico del Evangelio, hijos, muy consecuente con reconocer a Cristo Jesús como sumo y eterno sacerdote, el único que perdona los pecados, pero que los perdona por medio de un ser humano como tú, que por la gracia de Dios puede ayudarte a caminar en adelante. Después de que uno reconoce esa grandeza de Dios, hijos, sucede lo que sucede en el texto bíblico del Evangelio, que el Señor pasa haciendo su pastoral y en una oficinita, en una ventana, ve a un hombre llamado Leví. Leví es el mismo apóstol San Mateo. Lo ve ahí y simplemente le dice, oye, sígueme. Y él, ¿qué dice el texto bíblico? Se levantó y lo siguió. El texto bíblico del Evangelio nos habla del llamado del Señor Jesús y del seguimiento que el ser humano debe hacer para tener la vida eterna. Maravilloso, hijos. Mateo era publicano y pecador, era cobrador de impuestos y le cobraba los impuestos a su propio pueblo para entregárselos a Roma. O sea, era detestable en el pueblo, no lo querían, lo consideraban traicionero, lo consideraban hipócrita, falso, ladrón a Mateo, que era cobrador de impuestos. Pues, queridos hermanos, a ese hombre miserable que no tendría misericordia de absolutamente nadie, ser humano en este mundo, el Señor pasa por el frente de él, lo mira y le dice, sígueme. Él se levanta, dejándolo todo, sigue al Señor Jesús. Nos dice el texto bíblico, por la noche Mateo preparó un banquete, la despedida de su vida pública, de su vida de pecador, la despedida de su vida como cobrador de impuestos. Y en este banquete que Mateo invita a todos los que trabajaban con él, van pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, compañeros de Mateo, gente despreciable. Y el Señor Jesús se sienta a la mesa y allí se sientan publicanos y pecadores. Pero como en el tiempo del Señor Jesús, todos podían ir a mirar qué era lo que estaba sucediendo en este tipo de reuniones
en este tipo de despedidas, pues fueron algunos de los que querían mirar qué era lo que hacía el Señor para tratar de echarle mano, aduciendo cualquier tontería para tener algo de qué acusarlo. Entonces van y lo ven, y ahí en la mesa, rodeado de publicanos y pecadores, de ladrones y pecadores, y entonces comienzan a murmurar. Ese come con publicanos y pecadores, y no dice que es el Hijo de Dios, y no dice que es el unigénito de Dios, el enviado, no es el santo, y comiendo con publicanos y pecadores. Hijos, e inmediatamente el Señor, que ve tu corazón y el mío, entendió qué era lo que pasaba. Inmediatamente les va soltando esta perla preciosa. Yo no he venido a los sanos, he venido a los enfermos. Yo no he venido sino para quienes necesitan la sanación, la curación. Pues hijos, todos nosotros necesitamos esa sanación de Dios, porque todos tenemos fragilidades, debilidades, pecados, infidelidades, hijos, y necesitamos que el Señor hoy pase por nuestro frente, pase por el frente nuestro y nos invite a seguirlo. Eso va a suceder ahorita, acá en el altar. Y tú vas a estar mirando cómo pasa el Señor por tu vida. Ahora, ¿cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas veces te ha llamado? Padre, yo nunca he escuchado la voz del Señor. Por Dios, en cualquier situación y por medio de cualquier persona, Dios te ha llamado. En muchas ocasiones, situaciones dolorosas, Él no las quiere, pero nuestras determinaciones nos llevan a vivirlas. En ese momento del dolor, Dios te llama y te ofrece su bondad y su misericordia, como lo hizo con San Mateo. ¿Con cuántas personas el Señor te ha llamado y te ha dicho por medio de ellas, vea, confiésese, vaya a la Santa Eucaristía, hable con Dios, vaya al Santísimo, vaya, acompáñelo, deje la mala vida, deje el vicio, deje esa persona que no le está haciendo bien? ¿Cuántas veces? Ese es el pasar del Señor por nuestra vida. Tú verás si te quedas en el mostrador de los impuestos, en el mostrador del pecado, o te pones en pie como San Mateo, te vas y preparas una fiesta, porque a partir de ese momento ya no vas a estar más en la oficina de los impuestos, ya no vas a estar robándole más al pueblo, ya no vas a estar dejando para ti el porcentaje de lo que le cobras a tus hermanos, ya no vas a estar más en el pecado, ya no vas a estar en la misma vida. Vas y organizas un banquete por medio de la confesión, te pones delante del Señor, suplicas su misericordia y el sumo y eterno sacerdote te da la bendición y la gracia para que continúes como San Mateo. San Mateo lo dejó todo, tenía plata, era rico. El banquete que organiza fue mucha gente. Eso es señal de que tenía mucha capacidad económica, porque cuando las casas eran pequeñas y este hombre había albergado en su casa a muchas personas. Hijos, y a él no le importó absolutamente nada más, sino levantarse del puesto de los impuestos, seguir al Señor y continuar una vida coherente con lo que piensa, dice y hace el Señor Jesús.
Entonces, queridos hermanos, el mensaje para hoy, para nosotros es, primero, acércate a la palabra de Dios, que no te falte la palabra de Dios en tu mesita de noche. Segundo, que recuerdes que esa palabra es del sumo y eterno sacerdote, el Señor Jesús, que está deseoso de derramar toda su misericordia sobre ti y sobre mí por medio del sacramento de la confesión. Que cuando eso sucede, el Señor pasa por el frente tuyo, te llama y tú lo único que tienes que hacer es seguirle como San Mateo. San Mateo lo siguió, dejó todo por el Señor y el Señor lo glorificó para que fuera su apóstol, su evangelista. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.